Hola amigos de YouTube, gracias por estar conectados de nuevo con mi canal. Vamos en esta oportunidad a trabajar esta pulsera de hilo tejida en macramé con abalorios o cuentas. Bueno, específicamente van a ser unos balines, así que vamos a dar inicio con los materiales. Tenemos regla, encendedor, tijeras, balín número 6, en total 16 balines. Tenemos hilo coreano, este es de 1 milímetro, uno de una medida de 22 centímetros, otro que tiene una medida de 45 centímetros, un hilo de 1 metro. También vamos a trabajar con una tabla con pinza, con un gancho adicional. Entonces vamos ahora a tomar el hilo de 45 centímetros y vamos a dejar una distancia de 15 centímetros, podrían ser aproximadamente. A esta distancia sujetamos de la tabla con pinza. Vamos a quemar un poco la punta. Bueno, dependiendo del balín o de la piedra que vayan a emplear, pues la punta debe ser más delgada o no. En este caso solamente es para sellarla porque va a pasar perfectamente por estos balines. Entonces por este hilo vamos a pasar en total 14 balines. Y de la parte inferior voy a sujetar el hilo con la pinza. Voy a dar altura a estos hilos, voy a bajar los balines. Tomamos el hilo de 1 metro con 20 centímetros, pasa por debajo de este hilo base. Tomamos de las dos puntas, las igualamos para encontrar la mitad. Iniciamos con el nudo plano de macramé, tomamos el hilo de la izquierda, hace 4, pasando sobre el hilo base. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo, pasa por debajo diagonal dentro de esta argolla. Tomamos así de las dos puntas, así. Y ahora vamos a tomar el hilo de la derecha que hace una P pasando sobre este hilo base. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre este hilo, por debajo diagonal y sale por esta argolla. Cuando estamos así, tomamos de las dos puntas y así completamos este primer nudo plano. Nuevamente vamos con el de la izquierda que hace 4 pasando sobre el hilo base. El de la derecha va a pasar sobre este hilo por debajo diagonal, sale por esta argolla. Tomamos así de las dos puntas. Luego hacemos P pasando sobre el hilo base. El de la izquierda debe pasar sobre este hilo y esta misma punta diagonal y sale por esta argolla. Así ya llevamos otro nudo. Vamos nuevamente con el de la izquierda que hace 4, el de la derecha sobre este hilo diagonal y dentro de la argolla. Vamos con el de la derecha que hace P, el de la izquierda pasa sobre este hilo diagonal y dentro de esta argolla. Entonces seguimos así con el nudo plano hasta lograr 2 centímetros aproximadamente. Este nudo plano ya lo hemos trabajado en mi canal, los invito a que visiten esos otros videos de nudo plano si de pronto desean verlo de una manera más detallada. Acá vamos a revisar y ya tenemos, bueno, casi los 2 centímetros, podemos dejar hasta ahí. Ahora empezamos a pasar los balines, entonces subimos un balín y el de la izquierda va a ser un 4 pasando sobre este hilo. Este mismo hilo pasa por debajo del hilo base y sale por esta argolla. Entonces así acomodamos el nudo arriba. Vamos con el de la derecha, hace una P pasando sobre el hilo base, tomamos esta misma punta, pasa por debajo y dentro de la argolla.
Entonces siempre importante ir acomodando acá bien el nudo. Hecho esto, subimos un balín nuevamente, tomamos el de la izquierda, hace 4, pasando sobre el hilo base por debajo y sale por la argolla. Vamos acomodando siempre. El de la derecha pasa sobre el hilo base, por debajo del hilo base, dentro de la argolla. Y acomodamos el nudo. Vamos nuevamente con un balín. El de la izquierda hace 4 por debajo, dentro de esta argolla. Acomodamos el nudo. Vamos con el de la derecha, hace P por debajo, dentro de la argolla. Subimos un balín y miren que acá estamos trabajando este mismo patrón con cada uno de los balines. Importante siempre ir acomodando los nudos para que nos quede uniforme el tejido. Entonces vamos a hacer esto mismo con todos los 14 balines. Vamos a adelantar un poco el video ya que es un trabajo repetitivo. Vamos así y cuando ya subimos el último balín vamos a hacer nudo plano tal cual como iniciamos. Entonces tomamos el hilo de la derecha, hace P, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo, diagonal, dentro de esta argolla. Tomamos de las dos puntas, así. Ahora vamos a hacer un 4 pasando sobre el hilo base. El de la derecha pasa sobre este hilo diagonal dentro de esta argolla. De nuevo hacemos P. Y de nuevo hacemos 4. De nuevo P. Y de nuevo 4. Entonces, así como en la parte inicial trabajamos con 2 centímetros, acá también vamos a finalizar con 2 centímetros de tejido. Bueno, y acá tenemos también estos 2 centímetros. Vamos a soltar. Y acá les quiero enseñar de qué manera queda este tejido. Espero que realicen este proyecto con diferentes piedras. Si hasta el momento les ha gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal. No tiene ningún costo y de esta manera apoyan mi trabajo, y también si activan la campana de notificaciones pueden estar atentos a próximos videos. Entonces acá finalizamos cortando estos hilos, los que nos sobran del tejido. Dejamos una pequeña pestaña la cual vamos a sellar con el encendedor. Cortamos el otro hilo y sellamos. Ahora vamos a pasar por la punta un balín de número 6 también. Vamos a dejar 6 centímetros aproximadamente. Y a esta distancia vamos a hacer un nudo. Lo podemos hacer sencillo, es decir, acá pasamos el hilo una vez, pero si ustedes desean lo pueden hacer también doble, es decir, que lo pasamos 2 veces por este mismo orificio. Sostenemos acá que es donde queremos que llegue el nudo y lo acomodamos a esa distancia. De esta manera miren que el nudo va a quedar doble. Bueno, acá me quedó como de 6 centímetros y medio aproximadamente. Vamos a dejar esta misma distancia del otro lado. Entonces pasamos un balín,
Tomamos la distancia, hacemos una argolla, pasamos una vez y pasamos el hilo una segunda vez. Acomodamos este nudo a esa distancia. Y si de pronto no les da este nudo doble, lo pueden dejar también sencillo, no hay inconveniente. Vamos a hacer ahora el cierre. Tomamos la pulsera de esta manera, giramos y vamos a hacer ahora el cierre. Para el cierre tomamos el otro hilo de 22 centímetros, pasa por debajo de los dos hilos base. Ese mismo nudo plano que hicimos inicialmente, solamente que lo vamos a estar trabajando sobre estos dos hilos. Entonces tomamos el de la izquierda, hace 4, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de esta argolla. Sacamos la punta y de esta manera queda este primer nudo. Ahora el de la derecha hace una P, pasando acá sobre los hilos base. El de la izquierda va a pasar sobre este hilo, por debajo de los hilos base, dentro de esta argolla. También este tutorial lo tengo en mi canal, si desean también verlo con mayor detenimiento. Pasamos ahora el de la izquierda haciendo un 4, el de la derecha sobre este hilo por debajo y sale por esta argolla. Vamos ahora con el de la derecha que hace P, el de la izquierda sobre este hilo por debajo de los dos hilos base y dentro de esta argolla. De nuevo el de la izquierda hace 4. Y el de la derecha hace P. Revisamos que las puntas se deslicen, aseguramos este nudo y cortamos el excedente de hilo y luego vamos a sellar con la llama azul, que es la primera que sale acá del encendedor. Sellamos. Debemos procurar que selle muy bien, que se adhiera muy bien este hilo para evitar que de pronto se vaya a desarmar la pulsera con el uso. Entonces, ahora cortamos el hilo que nos sobra de las puntas también y sellamos. Bueno, y así ya hemos tejido esta linda pulsera. Miren que es muy fácil de elaborar. Espero que ustedes se animen a elaborarla. No olviden suscribirse a mi canal. Si este tutorial ha sido de su gusto, déjenme saber en sus comentarios qué tal les pareció este video. Déjenme una manito arriba también. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un próximo video.